mensaje, vamos a poner como título a este mensaje lo mismo, pero el método y el mensaje, parte 2. Estuvimos viendo el método y el mensaje en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el método y el mensaje en el Antiguo Testamento. Pero antes de iniciar, ¿sí? Yo quiero hablar de lo que representa este método y este mensaje. Cuando solamente utilizamos el método y el mensaje, realmente podemos tener esas evidencias que Dios quiere para nuestra vida. Las evidencias no se encuentran dentro del templo. Las evidencias se encuentran fuera del templo. En el templo estamos con nuestras familias. En el templo estamos con nuestros hermanos y con aquellos que algunas personas han rescatado, han ido allí con el método y el mensaje a llevar este evangelio y que se han salvado, ¿cierto que sí? Pero es importante de que cada uno de nosotros, pongamos en práctica esto que Dios nos está enseñando. Si no lo ponemos en práctica, entonces realmente es como si estuviera entrando por un oído y estuviera saliendo por otro. Por eso es importante que pongamos en práctica esta palabra. Permítame un momento que es que aquí hay otro celular a mi lado. Ok. Ya. Ahora sí, ya. Es que puede hacer eco. Bueno, quiero que iniciemos en Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Allí Dios le da una orden al profeta Samuel. Y en el versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí, y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12, pongan mucha atención aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y únquelo, porque este es. Diga conmigo, este es. Entonces, si usted está hoy aquí, en este momento, recibiendo esta enseñanza de parte del Señor, es porque usted es de aquellos que Dios ha elegido. Versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. David
fue escogido. Dice la palabra del Señor que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que Jesús llamó a los que él quiso para que anduviesen con él. Entonces, él escogió. ¿Desde cuándo los escogió? Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios no está improvisando algo en el tiempo y en la historia, sino que Dios realmente ya ha hecho todas las cosas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta que cuando llega Samuel, Dios ya sabía realmente quién era la persona que iba a salvar el tiempo y la época. Dios ya sabía realmente quién era el que se iba a aferrar a este evangelio. Aunque sus hermanos eran hombres de guerra y aunque sus hermanos tenían fuerza y eran de buen parecer, Dios dijo, yo no quiero que tú mires eso, porque yo ya tengo escogido a una persona que tú tienes que ir a ungir. Entonces, cuando hablamos de los discípulos que se levantan en el tiempo y la época, son aquellos que realmente van a tomar el mensaje y se van a aferrar a ese mensaje. Van a tomar el mensaje en los diferentes tiempos y épocas y van a llevar esa salvación al pueblo de Dios. Por eso no fueron los 5,000, sin contar las mujeres y los niños que fueron a evangelizar allí con el Señor Jesucristo, no. Los 5,000, sin contar las mujeres y los niños, eran los que estaban detrás del pan, los que estaban detrás del pescado, los que estaban detrás de los milagros, los que estaban detrás de las sanidades. Esas personas seguían a Jesús por estas cosas, pero realmente solo los discípulos que ya habían sido preparados se aferrarían para vida o para muerte, para dar a conocer el evangelio a las personas y predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando vemos en la iglesia quienes se levantan a evangelizar, pues sería muy bonito que todos se levantaran a evangelizar. Sería muy bonito que todos se aferraran a este mensaje, pero ni aún con Jesucristo las cosas fueron así. Así que con nosotros tampoco va a ser de esa manera. Pero si tú estás aquí hoy, estás perseverando en el mensaje, aparte allá afuera de los que no están aquí, también hay otros que se van a despertar con el evangelio. Se van a despertar cuando empiecen a ver a Jesucristo en tu vida, cuando empiecen a verte vestido de Cristo, ellos también se levantarán y caminarán contigo para vida o para muerte. Por eso es importante que nos aferremos al pacto que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Ahora, allí, en este mensaje que acabamos de leer, Samuel, que era un profeta enviado de Dios, le dio instrucciones allí a David en su juventud. En su juventud le dio las instrucciones. Y cuando vino ese momento de crisis, ese momento de desastres, donde se estaban levantando contra el pueblo de Dios, solamente David, que tenía el mensaje y que tenía el método y que tenía la palabra y que estaba vestido de la imagen de Cristo, pudo dar realmente soluciones a este pueblo. Su papá Isaí, que no retenía que David hiciera la obra del Señor, sino todo lo contrario. Le había enseñado y le había grabado el mensaje y se lo había enraizado desde pequeño. Él estaba allí mirando a su hijo que estaba detrás de la manada y se levanta un tiempo de mucha crisis donde Goliat viene a tratar de destruir al pueblo de Dios y a tratar de intimidarlo, a tratar de que el pueblo de Dios se esclavizara. Pero ¿qué hizo Isaí? Isaí en ningún momento dijo, no, hijo, tú no vas a ir por allá porque eso está muy peligroso, tú no vas a hacer eso porque eso está muy duro. Mi papá, por ejemplo, mi papá Vicente, cuando yo me voy para alguna zona así que es peligrosa, me dicen, hijo, tenga mucho cuidado, pero nunca me dice no vaya, porque él sabe que Dios está, él sabe que Dios está conmigo, porque él sabe que estamos en las manos de Dios. Asimismo, tú tienes que tomar este pacto y aferrarte a este pacto para vida o para muerte. Solo el evangelio te puede dar esa fuerza a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, allí David fue enviado por su papá y le dijo exactamente estas palabras, que yo quiero empezar este mensaje del método y el mensaje con esta enseñanza. Le dijo, ve a donde están tus hermanos. Ve dónde están tus hermanos. Vamos a leerlo mejor en la Biblia todos, amén. Dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18. Leámoslo y ahí ya empezamos la enseñanza de la corriente del evangelio, el método y el mensaje en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 17,
capítulo 17, versículo 17 y 18, dice así. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Dónde estaban sus hermanos? Estaban en el campamento, a donde estaba el peligro, donde estaba la guerra. Recuerden que Jesús dijo, los he enviado como ovejas en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces ellos estaban yendo allí donde realmente estaba todo muerto. Ellos estaban yendo allí donde realmente estaba todo oscuro. Ellos estaban en medio de una gran crisis donde realmente había muerte. Apaguen sus micrófonos, por favor. Pero allí, en ese momento, era donde iban a encontrar las mejores respuestas, tanto sus hermanos como el pueblo, como también David iba a encontrar las mejores respuestas. Entonces su papá no lo retuvo, sino que dijo, toma este alimento. Ese alimento representa el evangelio. Ese alimento representa ese evangelio que nosotros tenemos que estar llevando al campo y estar compartiendo con las personas. Estar compartiendo con aquellas personas que Dios ha preparado para que nosotros nos encontremos con ellos. Porque esas personas tienen que realmente salvarse, porque el Dios ya los ha escogido de antemano. Entonces dice, y dijo, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, o sea, si tus hermanos están bien, si ellos están vivos, y toma prenda de ellos. Ahí estamos recibiendo una gran respuesta. David fue enviado por su padre al campo, teniendo el mensaje enraizado, grabado, y el mensaje era parte de su naturaleza, este evangelio que Cristo enseñó. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 24, Jesús predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Este era el evangelio que él estaba enseñando a sus discípulos. Lo mismo hizo Isaí con su hijo. Lo preparó desde su juventud, le grabó, le enraizó y le volvió parte de su naturaleza, la palabra de Cristo. Por eso David no tenía ningún miedo. Por eso David, estando jóvenes, allí se enfrentó a Goliat y pudo resolver ese tiempo y esa época de crisis que ellos estaban pasando. ¿Cómo? A través del evangelio, a través de ese pan que viene del cielo, a través de esa leche y de esa miel. ¿Por qué? Porque el evangelio no es algo que nosotros debemos como sentir una carga. Oh, vamos a evangelizar, pero esto es muy duro. No, el evangelio es algo que nosotros debemos disfrutar cada día. Es algo que nosotros debemos compartir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alegría y con todo nuestro cariño. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para nuestro Padre, tal y como nuestro Padre nos mandó. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a esta tierra a hacer lo que yo quiero, sino que yo hago lo que mi Padre me envió a hacer. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a hablar mis propias palabras, sino solamente lo que mi Padre me dio que hablara. Esto es lo que yo hablo. ¿Qué hizo David? Exactamente lo que su padre también lo envió a hacer. Vaya allá al campo, llévele ese alimento a sus hermanos y cuando regreses me vas a traer prenda de tus hermanos para yo saber que ellos viven. Así mismo nosotros tenemos que hacer. Nosotros no solamente es recibir el pan y recibir el alimento, sino que este alimento que Dios nos está dando, esta leche, esta miel, ese pan de vida que Dios nos está allí proporcionando, es para que nosotros lo tomemos y vayamos allí donde está lo más muerto. Y vayamos allí donde está lo más oscuro. Y vayamos allí donde nadie quiere ir. Hacer lo que nadie quiere hacer y hablar lo que nadie quiere hablar y que estemos dando esas respuestas, pero solamente a través del método y el mensaje es lo único que puede transformar tanto un barrio, un pueblo, una ciudad, una nación. Es lo único que realmente puede transformar todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. ¿Pero para qué predicamos el evangelio? Para demostrar que Jesús es el Cristo, el único verdadero rey que realmente puede morir por nosotros, el único verdadero sacerdote que realmente derramó su sangre por nosotros y el único verdadero profeta que resucitó entre los muertos y abrió el camino para que nosotros pudiéramos recuperar esta salvación tan maravillosa que teníamos en el principio, la imagen original.
Entonces, cuando hablamos del mensaje y el método, no es solamente para llenarnos de conocimiento, sino que este mensaje y este método es para que nosotros estemos disfrutando realmente de compartir esas buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo nos entregó. Pero no es solamente tener una información, es volvernos uno con el mensaje. Voy a volver a repetir eso. No es solamente llenarnos de información, sino es volvernos uno con el mensaje. Así tenemos que ser. ¿Cómo sé que soy uno con el mensaje? ¿Cómo sé que soy uno con el mensaje? Medita en esto. ¿Cómo sé que soy uno con el mensaje? La respuesta es muy clara. Los discípulos lo dijeron. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando tú ya no puedes dejar de hablar lo que has visto en Cristo y lo que has oído de Cristo, el método y el mensaje, entonces puedes decir, wow, realmente soy uno con el mensaje. Siempre que vamos a diferentes lugares, si se sube uno en un taxi, uno está siempre compartiendo este mensaje. Se va uno para un restaurante, uno siempre está compartiendo este mensaje. Alguna reunión, siempre uno está compartiendo este mensaje. Alguna persona en la calle, siempre se está compartiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque ya está enraizado, está grabado y es parte de nuestra naturaleza. En Génesis capítulo 3, versículo 15, allí empieza una corriente muy poderosa. Es una corriente que restauraría todas las cosas. Lo único. ¿Y por qué esta corriente vino? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10, el diablo engañó a Adán y a Eva, haciéndolos caer en pecado. Y como consecuencia de este pecado, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Pero Dios, dentro de su plan perfecto y dentro de su infinita misericordia, por cuanto nos ama, allí levantó la simiente. Por eso Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primer profecía acerca de la simiente que vendría a destruir las obras de Satanás. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 15? Se lo voy a leer. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, estamos hablando de Jesús, que nacería de María. Cuando hablamos de la simiente de la serpiente, estamos hablando de todo ese mal que vendría a través de Satanás. Pero también cuando hablamos de la simiente de la serpiente, y donde dice, tú le herirás la cabeza, pues Satanás es espíritu, pues no se puede morir, ¿cierto? Quiere decir que solamente Jesucristo podría destruir todo imperio y toda autoridad del diablo en esta tierra. Solamente Él. Él es el único que puede destruir las obras del diablo. Por eso primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que allí el Señor Jesucristo es el único que puede destruir todo el imperio de Satanás, toda su fuerza. Es el único que puede realmente acabar con las obras del diablo. Entonces, esta es la primera profecía acerca de lo que Jesucristo haría. ¿Qué habla este versículo? Habla de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Eso es, tú le herirás en el calcañar. Es decir, la serpiente lo único que podría hacer era herirlo en el calcañar, pero no podría matarlo para siempre. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos y Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14, habla allí otra vez de la mujer. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí estaban las respuestas. Todas las generaciones del Antiguo Testamento hablan acerca de Jesús. 14 generaciones y 14 generaciones hablan acerca de Jesús hasta su nacimiento. Allí está el Mateo capítulo 1. Ahí están las respuestas. Cuando Jesús está en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30, y dice, consumado es, está diciendo, he pagado el precio, he cumplido todo lo que estaba escrito de mí acerca de este momento que vine a morir por ustedes,
que fui sepultado por ustedes y que resucité de entre los muertos. ¿Para qué? Para poder traer salvación a la tierra. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando realmente de lo que tenía que suceder en ese momento cuando Jesucristo estaba en la cruz. Todos los 4000 años de historia del Antiguo Testamento hablaban solamente de ese momento donde Jesús tenía que decir, consumado es. Todas las historias del Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Todas las teofonías del Antiguo Testamento y la simbología del Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Todo apuntaba hacia Cristo. Todo apuntaba hacia Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 21. Después de que Adán y Eva caen en pecado, Dios, que era el único que podía solucionar estas cosas a través de una muerte y un sacrificio, dice que los vistió con unas túnicas de pieles. Pero para que pudiera vestirlo de esa túnica de pieles, tuvo que haber un sacrificio. Y cuando hubo el sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debemos entender esto, porque Dios nos está mostrando todo desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 21. El Padre es el único que puede dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El único que puede vestir con esa santidad perfecta a los seres humanos es el Padre a través de ese sacrificio perfecto. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida a través de ese sacrificio, de esa muerte, sepultura y resurrección como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. No hay otra manera. En Génesis capítulo 4 se empieza a desenvolver la historia y démonos cuenta cómo Adán y Eva, a través de lo que aprendieron de Dios, ellos empezaron a traspasar este pacto, empezaron a traspasar esta enseñanza. Ellos fueron vestidos con unas túnicas a través de un sacrificio, a través de un derramamiento de sangre. Ellos debían grabarse realmente el método y el mensaje, pero hubo una persona que no se lo grabó. Lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba por muchos años de parte de sus papás, pero no se lo grabó. Por eso fue llamado Caín. ¿Por qué? Porque Caín es un prototipo de persona que hace las cosas como él quiere, a su manera. Caín es ese prototipo de discípulo o de persona dentro de la iglesia que dice, no, yo hago las cosas como yo quiera, yo creo en Dios a mi manera, a mí no me digan lo que yo tengo que creer o lo que yo tengo que hacer. Ese es Caín. Caín es esa persona que realmente no está aferrado a lo que Dios está entregando. No podemos ser como esa línea de Caín. En cambio, Abel, la traducción dice que su traducción es exhalación, es algo que va hacia el cielo como un olor agradable delante de la presencia de Dios. Y Abel, él sí se aferró al pacto. Y cuando Dios pidió un sacrificio en el altar, Abel, sin dudarlo, ofreció lo mejor. Y ofreció el mejor sacrificio. ¿Y cuál era el mejor sacrificio? El cordero, sin mancha, sin arruga, el más tierno. Y allí lo ofreció en el altar porque ese era el cordero del sacrificio. Ahí está el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el método y ese es el mensaje. Entonces ellos se aferraron, Abel se aferró y por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Cuando nos aferramos solamente al pacto se van a levantar envidias. Cuando nos aferramos solamente al pacto se van a levantar peligros, van a querer hasta matarnos. Por eso Caín se levantó contra su hermano. Allí en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10, y lo mató porque sintió envidia de que su hermano realmente estaba predicando este evangelio. En el momento que te levantas y empiezas a predicar el evangelio en las calles y en el pueblo y en las veredas y en las tiendas y en los colegios y en todas partes y no puedes parar de predicar este evangelio, se va a levantar el sistema de Satanás en contra tuyo, pero hay algo, nunca morimos. Siempre vivimos. Nunca nos pasa nada. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos toca, dice la Escritura, a todos aquellos que hemos sido nacidos de Dios. Pero es importante que tú tengas esta fuerza del evangelio.
Aunque Abel creyó, aunque Caín creyó que había matado a Abel, realmente la Biblia dice que su sangre clama desde la tierra. Es un prototipo de la sangre de Cristo que sigue clamando por todos aquellos que necesitan la salvación. Es un prototipo de aquella sangre que no muere nunca y que siempre está dispuesta para que las personas sean lavadas de sus pecados a través de Jesús el Cristo. Cuando Satanás hizo que se levantara todas esas personas en contra de Jesús, pues Satanás tiene un poder limitado, realmente no sabe todas las cosas. Él tiene un poder limitado. Dios lo sabe todo, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipresente, está en todas partes. Satanás no es ni omnisciente ni omnipresente, porque no lo es. Él fue creado también por Dios, pero se halló maldad en su corazón y se desvió totalmente. Él creyó que allí, haciendo crucificar al Señor Jesucristo, ya todo iba a estar solucionado para él. Pero como él no lo sabe todo, él no sabe acerca de este plan perfecto que Dios tiene desde el principio hasta el fin, hasta Satanás fue engañado. ¿Y por qué fue engañado Satanás allí? Él mismo se engañó. Por eso él es el padre de mentira, porque él mismo fue engañado. Es decir, él se engañó a sí mismo, pensando de que iba a acabar con Jesús. Caín se engañó a sí mismo pensando de que iba a acabar con Abel. Pero realmente esto no para, esto no se detiene. Esta corriente es muy poderosa. Esta corriente no la para absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es el plan perfecto de Dios para nuestra vida y para nuestras generaciones. Lo que Dios estableció desde el principio lo va a cumplir hasta el fin. El plan perfecto de Dios se va a cumplir y ya se está cumpliendo en nuestra vida. Por eso estamos aquí reunidos hoy, porque estamos entrando en ese plan perfecto y estamos viendo también cómo se acercan los fines y los cumplimientos de todas las profecías. Cómo se acerca ese libro de Apocalipsis cada vez más, donde habla del fin de los tiempos. Por eso nosotros tenemos que estar siempre aferrados al pacto, así como Abel se aferró al pacto para vida o para muerte y dio el sacrificio perfecto y predicó solo Cristo y predicó solo Evangelio. Satanás no sabía que Jesucristo se iba a levantar, pero él se levantó de los muertos. Y esta sangre que clama siguió allí viva, siempre viva. Y de esta sangre que derramó Abel y por esa muerte se levantó una generación de evangelistas. Por eso en Génesis capítulo 5, versículo 3, se levanta un sustituto. ¿Qué es esto? Set. Set es el sustituto de Abel. Es decir, de que todo lo que hacía Abel también fue traspasado a Set por su buen testimonio, porque realmente se aferró a este mensaje. Por eso es importante que nosotros estemos traspasando este pacto de generación en generación, pero no el pacto que nosotros queremos, sino realmente el verdadero pacto. Que no estemos traspasando un mensaje que va en contra de la voluntad de Dios, que no estemos traspasando un método o un mensaje equivocado, sino que realmente seamos sinceros con nosotros mismos y digamos, esto es lo que yo voy a traspasar a las próximas generaciones. Porque la sangre que clama tiene que seguir limpiando el pecado de las personas y salvando a aquellas personas que deben recibir el evangelio. Sed levanta una generación de evangelistas, entre los cuales se levantó Enoc. Anoten allí, Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 22, dice la escritura que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué nos está mostrando el tiempo y la época de Enoc? El testimonio que nosotros tenemos que dar como cristianos y ser esos evangelistas que llevan este método y este mensaje allí en medio de tanta maldad. Enoc caminó con Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios. No solamente cuando llegamos al templo, sino que tenemos que caminar con Dios allí cuando estamos en las calles, cuando vamos a nuestros trabajos. Que las personas vean y digan, realmente esas personas caminan con Dios. Realmente esas personas están vestidas de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre que hay algún problema, ellos siempre tienen la solución a través de Cristo. Y lo más lindo de que no caminó con Dios fue de que Dios se lo llevó sin ver muerte. ¿Qué es esto? La manifestación del rapto. Es decir, Dios allí ya está mostrando cómo se iba a llevar a las personas en estos tiempos que caminan con Él y que se aferran realmente a este pacto
a este evangelio y a este método. ¿Estamos aquí todos? Después de este tiempo, se levantó una gran crisis en la tierra con la raza humana que Dios había creado. Y dice la Escritura que la maldad de los hombres era de continuamente el mal, continuamente el mal, continuamente el mal. Y en Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios llama a Noé, porque todo es una corriente que está conectado. Dios llama a Noé y Noé recibe el mensaje de parte de Dios y entonces le dice, construye un arca en Génesis 6, 14 y calafatéala. Esta arca es un prototipo de Cristo para salvación. Es un prototipo de Cristo que traería salvación a las personas que realmente estaban llenas de maldad. Y Noé predicaba y predicaba la palabra, el método y el mensaje que Dios le había entregado. Y les decía, súbanse al arca, porque viene un gran diluvio. Si se suben, se salvan. Si no se suben, se pierden. Allí estaba también el evangelio. Pónganme mucha atención. Allí estaba el evangelio también. Entonces vemos el evangelio en el tiempo de Adán y Eva, cómo ellos fueron vestidos de esas túnicas de pieles, donde hubo un derramamiento de sangre, que solo el Padre podía dar esas túnicas especiales. Vimos también el gran sacrificio allí del Cordero en el tiempo de Caín y Abel, cómo Abel ofreció el mejor sacrificio, ofreció el Cordero también. Allí está el evangelio, allí está el método de Cristo. Vimos también cómo la sangre de ese sacrificio que viene de generación en generación fue allí derramada, pero esa sangre sigue clamando y esa sangre sigue limpiando a los pecadores y a las personas que están separadas de Dios para que puedan volver otra vez a Dios. También vimos cómo ese testimonio fue traspasado de generación en generación, ese pacto fue aferrado entre los hijos y más hijos, y todos se aferraron al pacto y se levantó allí un sustituto llamado Set, que también estaba predicando este evangelio y estaba predicando solamente este método, y se levantó también de allí Enoc, que caminó con Dios. Esto no es solamente para nosotros, esto no se trata solamente de ir al templo y de que nos llenamos de mucha información, esto se trata de nuestras próximas generaciones. Pero nosotros tenemos que ser esos evangelistas como Enoc, que caminó con Dios sin ver muerte. Él no veía muerte por ninguna parte, y aparte de eso, Dios se lo llevó también sin ver muerte. Él estaba mirando allí, era lo más importante, cómo salvaba a ese pueblo, predicaba el evangelio, para que las personas se salvaran, ofrecía el sacrificio. Y vemos también cómo en el tiempo de Noé, se levantó Noé y su familia para predicar este evangelio a todas las personas. Allí se le burlaban, las personas se burlaban de ellos, porque estaban construyendo un arca y decían, bueno, ¿dónde está la lluvia que ustedes dicen que va a venir? ¿Dónde están los diluvios? Eso está pura sequedad por todas partes. Es más, no ha llovido en muchos años y ustedes dicen que viene un diluvio. Están locos, están locos. No viene ninguna lluvia. Así vamos a ser perseguidos también en este tiempo y en esta época, pero aún así tenemos que disfrutar lo que Dios nos mandó a hacer. No importa lo que nos puedan decir, no importa lo que nos puedan hacer. Tenemos la respuesta por adelantado. Y si tenemos la respuesta por adelantado, quiere decir que fue Dios quien nos envió. Lo demás no importa. Lo que piensen no importa. Lo que hablen no importa. Tenemos es que aferrarnos solamente a lo que Dios nos entregó. Que en el trabajo nos pueden decir cosas, no importa. Demos gracias a Dios por todo. Que nuestra familia se levantan muchos, como el Señor Jesucristo dijo, los primeros enemigos serán los de su casa. No importa que se levanten nuestros enemigos aún en nuestra familia, no importa, nos aferramos al pacto. Allí en las calles, las amistades que crecieron con nosotros, que se burlan de nosotros, no importa. Tenemos que mostrar a Cristo hasta que ellos también reciban este evangelio y sean transformados. Por eso es importante disfrutarlo. El evangelio no es una carga. Estas personas lo disfrutaban. Noé se aferró al pacto y estuvo durante 120 años construyendo el arca. 120 años. Él tomó esta palabra. Lo único que él necesitó para durar 120 años fue aferrarse a esa palabra que Dios le entregó. Y se aferró a esa palabra y al final vino el diluvio y él se salvó con su familia. Por eso Hechos capítulo 16 dice que si tú eres salvo, será salva también toda tu casa.
Esto es hermoso, que nosotros podamos salvarnos juntamente con toda nuestra familia. Es una promesa de parte de Dios. Por eso es importante de que así como tú recibes este pacto, empieces a mostrarlo a tus familiares, para que tus familiares empiecen a ver a Cristo en tu vida, que estás vestido de la imagen de Cristo, que das respuestas a donde nadie puede dar respuestas. Y allí entonces tu familia se salvará. Pero debes hablarles del evangelio. Mis hermanos, cuando hablamos del método y el mensaje y predicamos este evangelio, realmente debemos tomarlo con todo nuestro corazón. Si usted fuera Noé, si usted fuera Noé, no es Noé obviamente, pero quiero hacer una comparación. Si usted fuera Noé, ¿duraría 120 años construyendo un arca? Póngase a pensar de dónde salieron los materiales. Póngase a pensar cómo hicieron para cortar esos materiales. Póngase a pensar quién fue el arquitecto realmente que dio todo. Ahora, el arquitecto dio todas las instrucciones, pero para entender esas instrucciones tenía que haber una sabiduría muy amplia para poder construir todas estas cosas. Es decir, de que Noé en sus propias fuerzas no hubiera podido realmente disfrutar esa construcción del arca. ¿Por qué? Porque en sus propias fuerzas no lo hubiera hecho. Con tanta crítica, con tanta oposición, con tanta tribulación, con toda esa raza humana llena de maldad en contra de ellos que se burlaban. Pero él se aferraba con su familia, con sus hijos, allí con sus hijas, se aferraba con su esposa. Y no importaba lo que pudieran decir de ellos, ellos se aferraban y seguían construyendo el arca que salvaría a las personas. Ellos también, escuchen aquí, para que ustedes también vean esto en sus iglesias, ellos también se aferraban en su economía para construir el arca. Es decir, de que todo lo que ellos tenían, talentos, sus carreras profesionales, su economía, todo allí estaban mirando e invirtiendo en construir esa arca. A veces, no quiero que esto lo tomen a mal, pero ustedes deben bendecir esas obras donde pertenecen, bendecirlas abundantemente. ¿Por qué? Porque allí se está construyendo el arca. Allí están llegando esas familias que se están salvando. Pero si tenemos cosas físicas y nos cuesta inclusive ofrecer ese sacrificio aún ese, no, y no sería un sacrificio, sino más bien sería un privilegio poder ofrecer esa finanza que viene de la luz de Cristo, allí en nuestras iglesias, para que otras personas se salven. Si no estamos sintiendo esto, pues realmente quiere decir que el tesoro de nuestro corazón está en el dinero y no en Dios. Por eso tú tienes que allí también verificar si tú estás aferrado al pacto en la iglesia donde Dios te dio, en la iglesia que Dios te entregó, con los pastores que Dios te puso, y estar verificando en tu corazón, bueno, realmente yo sí estoy haciendo esto que Dios me mandó a hacer. Y si no lo estás haciendo, entonces vas a vestirte de esa imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. En Cristo hay seguridad. Cuando Noé le dijo a su familia, vamos a construir el arca porque Dios dijo que construyamos el arca, toda su familia empezó a moverse en pos del arca, empezó a moverse en pos del arca, empezó a moverse en pos del arca. Ahora, miren esto tan importante que yo quiero que ustedes vean. La pregunta es, 120 años trabajando para esa arca, para salvar a muchos humanos y a miles y a miles y a miles de humanos, pero realmente, ¿cuántos se salvaron? Un puñadito. 8 personas nada más. Muchos piensan que esto es con fuerza y vamos a construir esto para llenar la iglesia de mucha gente. Vamos a construir esto para atraer multitudes porque queremos ganar multitudes. No se trata de las multitudes. No se trata de las multitudes. Se trata de que Dios en cada tiempo y cada época levantó a estos remanentes para vida o para muerte que se aferraron al pacto y salvaron al pueblo escogido por Dios. En este tiempo hay un pueblo escogido que nosotros debemos llevar el evangelio para que estas personas se salven. Entonces no se trata de llenar la iglesia. No se trata de salir afuera para ver si el domingo se incrementan las almas. No es con ese pensamiento. No es con ese pensamiento.
Porque si se hace de esta manera, entonces se vuelve una carga, se vuelve una carga, se vuelve una carga cada vez que usted vaya al campo y no tenga resultados. Noé tuvo resultados abismales. ¿Acaso a Noé en el arca se le subieron miles de personas como para que haya dicho, wow, mira, todas estas almas que me gané para Cristo? No, solamente se subió él y su familia, el resto no le creyeron. ¿Quiénes sí creyeron? Los animales. Qué tremendo, ¿cierto? Los animales sí se subieron al arca. Qué tremendo que los animales sí se hayan subido y las personas que se debían subir realmente no se subieron. Eso sigue pasando hoy en día. Pongan atención, por favor. ¿Estamos aquí todos? Es importante que tú te aferres a este pacto. Es importante que prediques el evangelio, pero no en pos de tus beneficios. No en pos de tus beneficios. Sal afuera allí a sembrar la semilla del evangelio y se van a levantar los discípulos. Y cuando llegues a la iglesia, le dices a tus pastores, pastores, miren, aquí traigo la evidencia. Aquí traigo la evidencia del campo. He estado hablando en mi trabajo. He estado poniendo atención allí. ¿Cuáles son esas personas que realmente Dios me está colocando para que les predique el evangelio? Pastor, encontré a esta persona que estaba muy deprimida y tenía problemas en su hogar. Y le prediqué solamente el evangelio a través del método y el mensaje, sin cambiarlo. Recibió a Cristo. Y pude ver la respuesta de que yo no tuve que hacer ninguna fuerza, de que fue Dios quien construyó todo, fue Dios quien lo hizo todo, fue Él quien se manifestó. Porque es la única manera de que podamos realmente disfrutar este evangelio. En estos días hemos estado disfrutando el evangelio de una manera muy linda, muy linda. Estamos yendo a muchos lugares a llevar este evangelio y hemos visto, y quiero que presten mucha atención a esto, hemos visto cómo Dios conecta todo, para que ustedes se den cuenta que es Dios quien lo hace, es Dios quien lo hace. Él conecta todas las cosas. ¿Por qué? Porque es una corriente, porque es un plan perfecto, es algo que ya está diseñado, es algo que no puede cambiar. Él ya lo hizo, ya lo estableció. Aún las obras que nosotros tenemos que hacer, Él ya las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, como ella preparó todo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir en el río de su voluntad. Cada día nos va a poner esas personas que nosotros debemos evangelizar. Y esas personas nos van a conectar a otras personas. Aquí hay personas que están conectadas aún desde un pueblo a diferentes países. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos conectados y se están levantando esos discípulos que Cristo preparó. Esos discípulos que vamos a construir el arca. Entonces, mis hermanos, vamos a concluir el día de hoy hasta la historia de Noé, porque la corriente del evangelio es un tema bastante amplio. Pero, ¿qué vemos en los tres primeros mensajes? Qué pena que es que hay una perrita por ahí, no sé si la escuchan ladrar, me disculpan. Entonces, ¿qué vemos en estos primeros mensajes? Vamos a hacer un resumen, por favor, para que se vaya grabando. Estamos aprendiendo el método y el mensaje. Lo primero que aprendimos es de que en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10, los seres humanos cayeron en pecado y fueron separados de la presencia de Dios. Amén. Lo segundo es de que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, 15, allí ya se estableció esa profecía acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y cómo solamente la simiente de la mujer le heriría la cabeza a Satanás. Solamente él. Como tercer punto, vimos en Génesis capítulo 3, versículo 21, cómo Dios, a través de ese sacrificio, Él es el único que puede vestirnos de esa santidad, esa santidad que muchos procuran como generar con sus propias fuerzas. Vamos a santificarnos, vamos a santificarnos, vamos a santificarnos. No, solamente el Padre es el único que puede santificarnos a través de su Hijo, con el poder de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque solo Él puede destruir las obras de Satanás. Entonces estamos viendo cómo el Padre hace todo, hasta Él pone el querer como el hacer su santa voluntad. Si quiero realmente disfrutar de esto, tengo que caminar en pos de su voluntad y vendrá entonces esa fuerza espiritual, vendrá esa santidad que es generada por Dios, no por mi propia voluntad ni por mi propia cuenta. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4, allí vimos también cómo Abel ofreció el mejor sacrificio. Él ofreció el mejor sacrificio.
ofreció de lo mejor. Por eso ustedes siempre en sus iglesias ofrezcan de lo mejor. Tanto en el evangelio en las calles, trayendo la evidencia, y asimismo también en su vida financiera ofrezcan lo mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, las estructuras de los musulmanes, miren esos templos que tienen los musulmanes, esos templos, pero allí no está Cristo. Miren esos templos que tienen los mormones, pero allí no está Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creen que Cristo es un profeta, nada más. Miren esa cantidad de estructuras y templos que tienen los testigos de Jehová, pero allí no está Cristo tampoco, porque ellos creen que Jesús es Dios con D minúscula y no creen que es Dios, el Dios verdadero. Entonces, si miramos, por ejemplo, miren los budistas, esos templos tan grandes que tienen, todas esas culturas y todas estos movimientos a nivel mundial que realmente, en cierta forma, practican cosas buenas. Esperemos que es que me apagaron el micrófono. Estas culturas que están a nivel mundial, que en cierta forma enseñan cosas buenas, pero realmente pues no cambia a la gente. ¿Por qué? Porque allí no está Cristo tampoco, pero miremos cuánto invierten ellos en sus templos. ¿Para qué? Para que vayan sus familias allí a congregarse. ¿Cómo es posible que nosotros estamos construyendo para Cristo y siempre es como a mitigar, siempre es como a decir, ay no, de esto que me sobró voy a dar en el templo, bueno, de esto que me quedó allá voy a echar? No, esa no es la actitud. La actitud debe ser de que ahora yo entiendo realmente el plan de Dios en mi vida, y para vida o para muerte no solamente voy a dar mi vida, sino que también voy a trabajar fuertemente para que la evangelización mundial se pueda llevar a cabo. Así lo hizo Noé. Y a Noé le faltó alguna cosa, a su familia le faltó alguna cosa en 120 años, no les faltó nada. Es más, sus negocios van a prosperar con abundancia cuando ustedes se aferran a este pacto. Sus trabajos van allí a prosperar con abundancia cuando ustedes se aferran a este pacto. Mire, ustedes pueden tener en este momento algo muerto allí financieramente. Y si ustedes se aferran a este pacto, y si ustedes se meten en esta corriente del evangelio para Dios, ustedes se van a dar cuenta cómo esa bendición de Dios viene sobre sus vidas. Por eso es importante nunca movernos como en el amor hacia lo físico, sino solamente aferrarnos hacia Cristo. Amén. Entonces, Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10, nos muestra esa sangre que nunca muere, esa sangre que siempre está viva, que es la sangre que derramó el Señor Jesucristo y que siempre está lista para limpiar los pecados de aquellas personas que necesitan recibir la salvación. Génesis capítulo 5, versículo 22, allí podemos ver una evidencia acerca del rapto, de cómo aquellos que caminan con Dios, Dios un día los tomará también en ese tiempo y en esa época. Pero cómo vemos también a este evangelista Enoch caminando con Dios, dando buen testimonio de ese mensaje, de ese método, hablando de Cristo y predicando de Cristo para vida o para muerte. Asimismo también nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Vemos también en Génesis capítulo 6, versículo 14, la realidad del arca, la realidad del arca. Aprendimos de que Noé comprometió su vida entera, comprometió a sus hijos, comprometió a su esposa. Todos estaban trabajando juntos en pos de la construcción del arca. Por eso es importante que cuando vayamos a la iglesia estemos todos con la familia yendo al culto y recibiendo ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que reciban gracia a través de este mensaje y que puedan disfrutar de este mensaje no solamente allí cuando lo estudian, sino también con otras personas en el campo. Y que a través de este mensaje pueda recibir esas respuestas que ustedes tanto anhelan para sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús.